Dios les bendiga a todos y bienvenidos a otro tiempo de Ruga Podcast. Hoy en esta tarde estamos continuando la serie del río de Dios que trae transformación y vida. Y como les dije, hoy vamos a seguir hablando sobre Ezequiel, donde estábamos hablando en el último video, en Ezequiel 47. Y hoy vamos a estar hablando de cómo ese río la vez pasada trajo vida y transformación, pero esta vez veremos la comparación que Dios hace con las personas que tienen su confianza en Dios y que se mantienen en ese río de la presencia de Dios. Y como estábamos leyendo la otra vez en Ezequiel 47, está hablando sobre una visión que Ezequiel tuvo sobre el templo de Dios, y en esta visión vio un río que salía del templo de Dios hacia el mar muerto. Y en ese río, el río que venía del templo de Dios, de la presencia de Dios, iba a traer vida, iba a cambiar el agua de sal en el mar muerto y la iba a tornar en agua que dará vida, una agua dulce, que donde pueden morar peces, donde puede haber vida. Y entonces aquí seguimos en Ezequiel 47, en 47:12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Vamos a orar en esto. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Hoy ponemos en tus manos esta palabra. Sea tú dirigiéndonos, Dios, hacia donde quieras que yo hable, Señor. Hoy en esta tarde yo quiero que tu presencia esté conmigo y me guíe, Señor, hacia la palabra que yo debería de decir hoy, Señor. Hoy yo te doy gracias por esta palabra, y como ha sido de bendición para mí, Señor, sigue obrando en mi vida, y al igual sigue obrando en las vidas de cada una de las personas que van a ver este video. Yo te doy gracias, Señor. Habla mi vida, Señor, a través de esta palabra. Al igual habla las vidas de las otras personas que vayan a ver este video, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como hemos visto antes, Dios siempre nos compara, la palabra de Dios siempre nos compara con árboles. Árboles, cuando estamos cerca del río, aquí dice que los árboles darán fruto y nunca se caerán las hojas, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Estas aguas son la presencia de Dios. Yo lo veo como la presencia de Dios, y estos árboles nosotros, si nos mantenemos nuestras raíces fundamentadas en las aguas, si nos mantenemos nuestras raíces en las aguas, si nos mantenemos en la presencia de Dios, entonces podremos dar fruto a su tiempo, y también nuestras hojas no caerán. Podremos crecer en lo espiritual, podemos crecer en las cosas de Dios si nos mantenemos en la presencia de Dios, en el fundamento que es Cristo Jesús. Y así yo también quisiera compartir en Jeremías 17, donde hay una palabra muy hermosa que me bendijo a mí, y deseo que también bendiga tu vida, que te habla sobre cómo nosotros somos un árbol también. Así dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
Así yo creo en esa palabra, que para mi vida y para tu vida yo lo creo, que si nosotros nos mantenemos, es lo único que Dios nos dice aquí, si nosotros nos mantenemos en esas aguas y confiamos en Jehová, eso es mantenerte en las aguas de su presencia. Confiar en Jehová, aunque todo lo de alrededor parezca algo diferente. Confiar en esa promesa que Dios te ha dado, en esa palabra que Dios te ha dado, aunque en lo demás se ve diferente, porque aquí dice la palabra de Dios, que junto a la corriente echará sus raíces y verá cuando viene el calor. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. No, cuando viene el calor, algunas veces lo que pasa, que si es demasiado calor, si es demasiado fuerte el calor, las plantas se mueren por tanto calor. Pero aquí dice que si el árbol está junto a las aguas, si está plantado junto a las aguas, esto no será un problema para él. Y entonces así dice Dios para nosotros. Una persona que confía en Jehová no le afectarán sus circunstancias, porque permanece cerca del río. Confiar en Dios, aunque venga la sequía, porque porque confiamos que Dios está en medio de la sequía y nos ayudará a pasar estas circunstancias. Dios no está limitado a nuestras situaciones, Él es sobrenatural. Dios no está limitado a nuestras capacidades. Dios va más allá, Dios provee, Dios hace cosas sobrenaturales. Dice la palabra que en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando las circunstancias se vean malas, cuando las circunstancias se vean de lo peor, el árbol que se mantiene en las aguas de la presencia de Dios no se fatigará. Porque cuando tú te mantienes en la presencia de Dios, tienes un continuo de renovación de fuerzas. Dios te sigue renovando fuerzas, que aunque te pasó esto, que aunque has estado caminando y te puedas cansar, dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas, Él renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando nos mantenemos en ese río, dice la palabra también que ni dejará de dar fruto. Y yo quiero volver otra vez a Ezequiel, donde dice 47, dice que su fruto será para comer y su hoja para medicina. El fruto que nosotros daremos como árboles, ese fruto será para la gloria de Dios, y ese fruto no será para nosotros mismos, sino será para que otros se beneficien, para que otros puedan comer de ese fruto, para que otros puedan conocer de Dios a través de esos frutos. No va a ser para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros, para que ellos puedan conocer a Dios. Y dice también su palabra, y su hoja para medicina. Dios nos llenará de su presencia, tanto que nosotros podamos dar esa medicina. Dice la palabra de Dios que así como nosotros, algo así no lo estoy diciendo exacto, pero dice la palabra que nosotros consolaremos como Él nos consoló a nosotros. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tú puedes llenarte, y en los tiempos difíciles puedes sentir esa presencia, puedes sentir esa paz y puedes sentir ese consuelo en esos tiempos difíciles. Y no nomás eso, es también para que cuando tú vayas al mundo y vayas a trabajar, vayas a la escuela, vayas a donde tú vayas y veas a una persona en depresión, en tristeza, en ansiedad, tú también puedas dar ese consuelo que tú recibiste en la presencia de Dios, para que así esas personas que no conocen de Dios puedan conocer a Dios por medio de ti,
y puedan ser alcanzados para su honra y su gloria. Para eso deberíamos de estar cerca del río de Dios, porque en el río de Dios hay renovación. En el río de Dios hay restauración y hay nuevas cosas. Dios hace cosas nuevas cada mañana. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana está haciendo cosas nuevas Dios. Y nosotros tenemos que estar en ese río para poder tener todas estas bendiciones, para poder dar fruto. Tenemos que estar con nuestras raíces en el río. Deseo que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y comparten con alguien que lo necesite, que necesita esta palabra de Dios, y bendiciones a cada uno. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en Rueda Podcast. El segundo botón otra vez, mami.